Hola, saludos amigos, ¿cómo están? Alex Martínez aquí con Blaze en Español y como siempre es mi placer saludarlos, qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio de Primera de Pedro, así que si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Primera de Pedro. Ahora, como intitulamos esta serie, se llama De inquieto a resiliente. Y la razón que le damos ese título es porque eso describe la vida de Pedro. Y hablamos la última vez que estuvimos juntos, ¿verdad? Que Pedro era un discípulo de Jesús y que él era reconocido como el discípulo que siempre mete la pata, siempre metió la cuchara, era impulsivo, era bien inquieto. Pero lo que vemos del progreso de Pedro y lo que vemos aquí, el producto final de esta carta que él literalmente escribió 3 años antes, como 3 años antes de que él fue martirizado, o sea, matado por su fe, vemos a un Pedro resiliente, completamente diferente al Pedro que era antes. Ahora hablamos que el tema de este libro de Primera de Pedro es el tema de esperanza. Nosotros consideramos al apóstol Pedro como el apóstol de esperanza. Mucho como hablamos de Pablo siendo el apóstol de fe, porque él se concentra en el tema de fe. Pedro se concentra en el tema de esperanza, y mucho como Juan, él se concentra sobre el tema de amor. Fe, esperanza y amor. Así que Pedro, una vez más, es este apóstol de la esperanza y lo que él comunica a la iglesia. No es solamente la iglesia de ese entonces, pero también la iglesia hoy. Es que nosotros tenemos esperanza en la obra perfecta y finalizada de Jesucristo. Y mientras esa tumba esté vacía, tú y yo tenemos esperanza en Él y ya no somos quien éramos. Somos un producto en progreso. Somos una obra que Dios está terminando y finalizando para llevar a cabo su evangelio aquí en esta tierra. Esta es la esperanza que nos toca. Y Pedro lo conoció muy bien, porque la esperanza que Pedro tuvo en Jesucristo cambió toda su vida, todo ángulo, todo pensamiento, toda acción, toda palabra, todo pecado, cambió todo. Jesús cambia el corazón. El evangelio de Dios es el poder para salvar, pero no solo salvar, pero también santificar, para andar en una manera digna del evangelio que hemos recibido, como nos dice nuestro apóstol Pablo a los colosenses. Y más en ese capítulo 1, nos dice algo bien interesante, que fue Dios el que nos calificó mediante Jesucristo para todo que pone su fe, su confianza y su esperanza en Jesús. Lo ha transferido de un reino y dominio de tinieblas a un reino y dominio de Jesús. Así que mucho como Pedro, él ahora es parte de un reino nuevo. Era parte del reino del mundo, el reino de Satanás, el reino del pecado, pero ahora es parte del reino de Dios. Y no por nada lo que Él hizo, pero todo lo que Cristo ha hecho por Él. Hasta vemos en Hechos capítulo 3 que Pedro da este sermón gigantesco, pero recio, y 3,000 personas vienen a fe a Jesús. Usted dígame a mí, este no puede ser el mismo Pedro. Leemos cosas de Pedro y pensamos, wow, cambió, sí, pero no fue por la obra de él, no fue por causa de él o lo que él hizo. Fue por causa del Espíritu Santo trabajando y obrando en su vida. Y si él tiene esta esperanza, si este mete pata, impulsiva persona, tenía esta esperanza, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Tenemos esperanza también. Y ahora, hablando de esperanza, en el versículo 3 de San Pedro, capítulo 1,
Dice aquí que tenemos una esperanza viva que Dios nos ha hecho, nos ha causado renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva. Y en versículo 4, Pedro nos detalla qué es esta esperanza viva. Dice que esta esperanza viva es una herencia que fue dada a nosotros, heredada como hijos, y es una herencia incorruptible, sin mancha, sin maldad, incontaminada, sin mancha, perfecta, limpia, pura e inmarcesible, eterna, no tiene fin. Y finalmente reservada para nosotros en los cielos. Esta es la esperanza que nos toca. Si eres un cristiano, si tú has puesto tu fe, tu esperanza en Cristo, esto es lo que te espera. Y no por lo que tú haces, no por todo lo bueno que tú haces, pero todo lo bueno que ha hecho Jesús. Esto es lo que inspira un cambio en nuestros corazones y sin duda es lo mismo que inspiró el cambio personal de Pedro. Fue un cambio personal porque él era un metepata. Él metía la cuchara cuando no debía. Él era el primero de hablar. Y fue de esa persona, esa identidad vieja, a una persona predicadora, que predicaba el evangelio. Y la última vez vimos que Pedro en Juan capítulo 21, cuando tuvo la oportunidad para regresar a su vida vieja, y tuvo ese encuentro con Jesús y Jesús lo restaura, vemos a Pedro voluntariamente iluminado por el Espíritu Santo, inclinarse y anclarse a la identidad nueva que él ha recibido en Jesús. Hasta vemos en Hechos capítulo 4 cuando es castigado por proclamar el evangelio, cuando las cosas se estaban poniendo bien feas en el mundo político de Roma. Aún en el castigo, él se regocijaba, nos dice San Lucas. Se regocijaba ser castigado por causa de su fe en Cristo. El liderazgo de San Pedro vino de un encuentro personal con Cristo. Fue Cristo. Cristo fue el origen de su esperanza. Y Él ahora nos comunica a nosotros cómo obtener esta misma esperanza. Y lo último lo que digo, y después vamos a estudiar y leer juntos la palabra, les digo que Primera de Pedro es un libro teológico. O sea que es sobre la naturaleza, el carácter y la esencia de Dios. Nos dice la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? Vemos algo similar con el apóstol Juan. En su evangelio, en sus 3 epístolas, en Apocalipsis, ambos apóstoles, Pedro y Juan, se concentran en Jesús. Lo que ellos quieren comunicar a usted, lo que no me quieren comunicar a mí, es quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué podemos esperar en Él? ¿Por qué debemos de amarlo a Él? ¿Por qué debemos de creer en Él? Estas son las preguntas. Así que se concentra en lo teológico, en lo cristocéntrico. Y lo vamos a ver juntos. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, vamos a leer juntos versículos 1 al 12 de Primera de Pedro capítulo 1. Pero para decirles la verdad, hoy vamos a tener como un poco de introducción y luego vamos a estudiar el primer versículo juntos. Así dice la palabra de Dios acorde al apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Esta es la palabra del Señor. Por favor, oren conmigo. Padre, ahora pido que por medio de tu palabra, Señor, nos santifiques y abras nuestros ojos y nuestros corazones y nuestros oídos para escuchar y recibir tu palabra. Señor, pido por mis hermanos que estén escuchando sobre la red, sobre el internet, Señor, y que tú, Señor, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, les des y les ilumines sus corazones con tu verdad, con tu poder. Señor, úsame, lléname con tu Espíritu y que esto sea de gloria y honra para ti. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo y es en su nombre que te lo pido todo. Amén y amén. Pues vamos a entrarle, hermanos. Un poquito de introducción sobre Pedro. Primeramente, como dije, él fue el discípulo de Jesús. El mismo discípulo que fue llamado en Genezaret o en el mar Galileo. Él estaba ahí en la mar, estaba pescando, Jesús se encuentra con él, hace un milagro y desde ese momento lo que Pedro reconoce es que este no es cualquier tipo. Hay algo muy especial sobre este Jesús. Pero no solo eso, también vemos en el Evangelio de Juan que fue por parte del hermano de Pedro, Andrés, que fue y lo buscó y le dijo que habían encontrado el Mesías, o dicho, el Cristo. Él fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, igual a Juan. Juan se dice ser el discípulo que Jesús amaba porque él quería ser el favorito, pero sabemos que Pedro también era uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo. El nombre de Pedro se menciona casi 160 veces en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Nada más, en esos 4 libros, 160 veces. En el Nuevo Testamento entero, 188 veces. Adivinen cuál fue el nombre que se pronuncia más que el nombre de Pedro. Jesús. Pedro llevaba segundo lugar. El nombre segundo más mencionado en todo el Nuevo Testamento. Ahora, lo que sabemos también, acorde a Marcos y a 1 Corintios en capítulo 9, Pablo nos dice que Pedro estaba casado, tenía esposa. Y muchos piensan que, pues Pedro fue el primer papá católico. No.
Tenía esposa, estaba con esposa, tenía una esposa. Y es muy interesante, pero la Biblia también menciona hasta su suegra. Piensen de eso, ustedes hombres, ¿cuántas veces usted quiere hablar sobre sus suegras? No muchos, ¿verdad? Pues la Biblia menciona hasta la suegra de Pedro, que la suegra andaba enferma y fue sanada. Y ahora, algo muy interesante sobre la esposa de Pedro que yo no me di cuenta, es que lo que vemos no solamente en la Biblia, pero también en recursos y artículos extra bíblicos, vemos que hay mucha prueba que la esposa de Pedro murió con él. Es interesante. La esposa de Pedro murió con Pedro. Y lo que sabemos de Pedro es que él fue martirizado por su fe. Él fue matado porque estaba proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Fue persecutado por el gobierno romano. No fue causas naturales y su esposa murió con él. Es muy interesante. Y la manera que Pedro fue crucificado, para los que no saben, los libros históricos nos dicen que Pedro fue crucificado al revés, porque él no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Así que lo crucificaron con la cabeza para abajo, igual con su esposa. Y ahora, escuchen esto, este es una palabrita aquí que escribió San Clemente de Alexandria, un creyente greco-romano, y nos dice esto sobre la esposa de Pedro. Dicen pues que el bienaventurado Pedro, al ver a su esposa conducida a la muerte, se regocijó por su llamada y regresó a casa, y la llamó con gran ánimo y consuelo, llamándola por su nombre: acuérdate del Señor. Así fue el matrimonio de los bienaventurados y su perfecta disposición hacia sus seres queridos. Piensen de eso. Pedro, un apóstol, lleno con el Espíritu Santo, predica sermones que todos escuchan y creen. Es perseguido, arrestado por lo que él está diciendo, por las buenas nuevas que está disparciendo por todo lugar, por toda Roma, y a las manos de el emperador Nero. Es arrestado con su esposa, y mientras su esposa la llevan, la conducen para matarla, Pedro le dice a ella: querida, no temas, acuérdate del Señor, acuérdate de Jesús, porque ya lo vamos a ver pronto. Qué testimonio tan increíble. Su esposa fue al fin con él, sirvió a su lado fielmente, no solamente fielmente en el sentido matrimonial, pero en el sentido espiritual. Qué bonito. Qué meta tan bonita. Eso es lo que yo quiero para mi matrimonio. Espero que ustedes, esposos, también. Ahora, lo que sabemos es que Pedro murió en Roma por causa de Nero, el emperador. Odiaba a los cristianos, hacía cosas horribles a los cristianos. Ahora, él murió como 67, 68 DC, o sea, después de Cristo. Así que eruditos piensan que es posible que esta carta fue escrita entre 64 y 65 DC. Ahora, eso es importante, porque si él murió antes de que la Iglesia Católica Romana fuese establecida, entonces Pedro no fue parte de la fundación de la Iglesia Católica. ¿No es eso interesante? Muchos piensan que Pedro fue el primer papa católico, pero no puede ser, porque cuando él murió,
la Iglesia Católica Romana no existía. Y en ese entonces los romanos odiaban a los cristianos, no querían nada que ver con la iglesia. Esto era mucho antes del emperador Constantino. Él sí. Eso fue como la era donde empezó la Iglesia Católica Romana, pero aquí empieza mucho antes, o después diría, que el apóstol Pedro fue matado. Ahora, lo que es interesante sobre esto, una cosa más, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 13, él nos dice aquí, la iglesia que está en Babilonia, o sea que está hablando como si él estuvo escribiendo de Babilonia. Y ahora muchos piensan, pues no acabas de decir, Alex, que su ubicación fue Roma. Él estaba escribiendo en Roma, murió en Roma. Pues sí, es cierto. Pero eso es lo interesante. Cuando él dice Babilonia, no está hablando de un lugar físico. Porque sabemos que ya el reino de Babilonia en ese tiempo no existía. Babilonia fue código. Fue una manera secreta de decir Roma. Y pensamos esto porque en esos tiempos los cristianos tempranos, bien temprano en la historia de la iglesia, usaban códigos para no accidentalmente exponer su ubicación a los que los estaban persiguiendo y estaban tratando de matar, literalmente matar el progreso del evangelio. Así que usaban códigos. Babilonia fue código para Roma. Esto fue código. Y una vez más lo que vemos de el momento en que Pedro es llenado con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 3 a San Pedro, que son como 30 años, vemos increíble madurez en la vida de Pedro, lleno del poder de Dios, creciendo en santidad. ¿Y no es eso la meta para nosotros? Eso debe de ser. Debemos de anhelar crecer en nuestra fe y confianza y esperanza en Jesús. Cristiano, si tú estás en las mismas que ayer y no estás andando, Pablo no puede ser más claro. Colosenses capítulo 2, quiero que vean esto bien rápido. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Escuchen lo que dice. Por tanto, Pablo hablándole a la iglesia, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él. Andad. Progreso para adelante, no para atrás, no en el mismo lugar, pero andando para adelante. Esto, en la manera mexicana, ándale. Ándale en Jesús. Si el evangelio no nos está ayudando a movernos para adelante, algo anda mal. Puede ser que tal vez queremos al cristianismo porque por las promesas que hemos creído que nos trae victoria terrenal, que nos trae éxito terrenal, que nos trae finanzas, que nos trae una relación, que nos trae lo que sea. Pero si lo que no anhelamos más en la vida es crecer en nuestra confianza en Jesús, algo está mal y hay que revisarlo. Y como nos dice el apóstol Pedro, lo más importante en la vida cristiana es ser santo como nuestro Padre en los cielos es santo. Debemos querer ser como papá. Es como mi hijo, cuando me pongo mis botas en las mañanas, él quiere ponerse las botas también, porque quiere ser como su papá. De la misma forma, nosotros que hemos creído en la gracia admirable de Jesucristo, debemos querer lo mismo. ¿Quieres lo mismo que tu papá en el cielo? ¿Quieres lo mismo que tu Padre Celestial? Espero que sí. Espero que sí sea la respuesta. Ahora, el estudio, con todo el tiempo que tenemos
aquí restado, vamos a concentrarnos ahora en el versículo 1. Empieza así el apóstol Pedro. Dice, Pedro, ahora paren ahí. Vamos a deshebrar esto bien poquito a poquito. Se come un elefante, una mordida a la vez. Vamos a comer este versículo una palabra a la vez. Dice, Pedro. Ahora, en estos tiempos, los autores no se introducían al fin. ¿Sabe que hoy día, si nosotros escribimos una carta, usualmente empezamos con el nombre de la persona que está recibiendo la carta? Pero en esta situación, Pedro lo hace al revés. Y vemos este patrón en todas las epístolas, donde el autor, excepto Hebreos, libro de Hebreos, se introduce al principio. Dice Pedro. Ahora es bien fácil de perder esto, pero como le dije la última vez, Pedro no usó su nombre original. Su nombre original era ¿qué? Simón. Era Simón. Pero Jesús le había dado el nuevo nombre. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 16, Pedro tiene esta revelación espiritual, reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y después de que Jesús le dice a él, dichoso eres tú, Simón Bar Jonás, o sea, Simón, hijo de Jonás, porque la sangre ni la carne te reveló esto, sino Dios que está en los cielos. Y de ahora en adelante serás Cefas, o traducido al griego, Pedro, que significa piedra pequeña. Así que su nombre original de nacimiento fue Simón. Y ahora en esos entonces no usaban apellidos mucho como hoy. Ahora, vemos esto, por ejemplo, Martínez, ¿verdad? González, vemos a otros, se me va la onda. Martínez, González, la EZ al fin, o la ES, dependiendo en el Rodríguez, eso significa hijo de Martín, hijo de Gonzalo, hijo de Rodrigo. ¿Verdad? Nosotros hispanos usamos este tipo de apellido para describir quiénes somos. Soy Alex Martínez, hijo de Martín. Pues igual aquí, en estos tiempos, usaban Simón y literal hijo de Jonás. Así que Simón era hijo de Jonás. Pero en todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, vemos a Dios dando a los escogidos de Él un nuevo nombre. Por ejemplo, Jacobo en Génesis le da un nuevo nombre, Israel. Y había momentos donde aunque Dios había establecido, tú ya no eres Jacobo, tú eres Israel, Dios lo llamó por su nombre viejo. Porque se estaba portando de esa forma. Se estaba portando como Jacobo cuando debía de ser y actuar como Israel en su nueva identidad. Hasta Juan, el discípulo que Jesús amó, no sé si era una competencia entre los dos, si se llevaban bien o siempre todo era una carrera como mis hijos, siempre andan compitiendo. El primero que llega allá es el ganador. El primero que come toda su comida es el ganador, no sé. Pero lo que vemos es que el apóstol Juan hasta se refiere a Pedro como Simón Pedro. Pobre Pedro. Como que, no sé, algunas veces te portas como Simón, algunas veces como Pedro y estoy confundido. ¿Quién sabe? Es interesante. Pero aquí Pedro no usa Simón para nada. No, él se introduce como Pedro. Él está diciendo, yo soy Pedro. Esto es mi identidad nueva en Jesús. Ya lo viejo lo he dejado, lo he abandonado.
Ya ese no soy. Yo no soy Simón ya más. Ya no soy Simón ni soy hijo de Jonás. Soy Pedro, el discípulo de Jesús, y soy un hijo de Dios, mediante la sangre de Cristo. Así que cuando Él se introduce como Pedro, eso es poderoso. Porque Pedro se está conduciendo su vida en la nueva identidad que le fue dada por Dios. Él andaba en la luz del llamado de Jesús. Puedes decir lo mismo tú, cristiano. Si tú has andado con el Señor años o semanas o días, andas tú en la luz del llamado de Dios en tu vida, en la identidad establecida, completamente nueva, como una criatura nueva, como una persona nueva, renacido a la esperanza viva. ¿Andas tú en la luz del llamado de Dios? ¿O sigues anhelando lo del pasado? Como los israelitas en el desierto. Ellos querían regresar a Egipto. Pensaron que andar libres en el desierto bajo el cuidado de Dios fue como matarlos. Fue igual a ser condenados a la muerte. Se quejaban. ¿O eres como Pedro, andando en la identidad nueva del Evangelio, en la luz del Evangelio? Porque no hay nada que da más libertad, hermanos. No hay nada que da más gozo de andar en la luz del Salvador Jesucristo. No hay nada. Así que anda como Dios te llamó. Y acuérdate, anda para adelante. No para atrás, ni donde estás, pero para adelante. Y si andas en lo viejo, entonces ¿por qué? Digo, considera por qué. ¿Cuál es la razón que andas en lo viejo, que estás viviendo en el pasado? Debemos de ser quienes somos y quien Cristo nos llamó a ser. Este progreso tiene un nombre teológico, es santificación. Que después de que Dios nos salva, Él nos santifica, o sea que Él empieza a introducir elementos y cosas en nuestras vidas, situaciones. Todo está planeado para tu bien, para crecerte, para ayudarte a madurar en tu fe. Ahora, no solo se llama Pedro. Miren cómo extiende, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Todo en la luz de quien Él es en Jesús. No en lo de Él. No en la obra de Pedro. Pero en la persona perfecta de Jesús. Él es un apóstol. Esto ahora es su identidad. Y Él lo está recibiendo con todo el amor. Ahora, eso es Pedro. Eso es quien está escribiendo esta epístola. Ahora miren a quién les está escribiendo. Dice así: a los que viven como extranjeros, esparcidos por el Ponto, Galacia, Podacia, Asia y Bitinia. Y ahora pongan atención, versículo 2, la primera palabra: elegidos. Ahora, esta palabra elegidos introduce un tema teológico de la elección, o sea, el escogimiento, la predestinación, que Dios nos escoge a nosotros. Nosotros no escogemos a Dios. Nosotros fuimos escogidos, no escogimos. Fuimos escogidos por Dios. Ahora, esta palabra, algunas veces la gente como que no quieren hablar sobre la elección porque no quieren herir sentimientos. Pero no tienen que preocuparse por eso, porque si estudiamos esta palabra, verán que esto es una palabra muy buena para nosotros. Porque poder escoger a Dios indica que hay algo bueno en nosotros,
que hay algo que depende, hay un elemento en nosotros que podemos depender. Que últimamente no es Dios el que nos salvó enteramente, sino que nosotros tuvimos una parte o contribuimos. No, lo que dice la Biblia de un lado al otro es que lo único que nosotros contribuimos es nuestra necesidad. Es todo. No hay nada bueno en nosotros, no hay esperanza en nosotros. Nuestra esperanza se encuentra completamente en Jesús. Así que nosotros fuimos elegidos. Aún siendo pecadores, aún siendo cobardes, aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Él nos escogió, Él nos eligió. Ahora esta palabra elegidos, aquí en el griego, en versículo 2, no solamente comunica la elección o el escogimiento, comunica también la manera en que uno se escogió. No es como cuando tú vas a una tienda y estás buscando una bolsa para poner tus frutas. No vas a investigar a la bolsa si tiene un hueco o si está usada. No, nada más agarras la primera que encuentras y le pones. Escogiste la bolsa, pero no la escogiste con mucho cuidado. Pero cuando tú vas a escoger los frutos, ¿qué hacen ustedes? Ahí andan sintiendo los limones, sintiendo los aguacates, los tomates, para asegurarnos que no está podrido. Y escogemos las buenas. De la misma forma, Dios escoge cuidadosamente. Esto fue a propósito, específicamente. Dios te escogió. Si tú estás en Cristo, Él te escogió para un propósito específico. No fuiste el primero que Dios agarró. Dios te eligió, te escogió a propósito. Específicamente en la vida donde estés, en el lugar donde estés, no importa. Dios te escogió con un propósito en mente. Y eso es lo que Pedro está comunicando a los cristianos a los cuales él está escribiendo. Dios, a los que Dios ha escogido específicamente. Específicamente. Pero ahora hay una segunda parte a los recipientes de esta carta. No solamente son elegidos. Miren aquí, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros. Extranjeros. Esa palabra, simple definición. Donde tú estés es temporal. No es tu hogar. Estás aquí por un momento pequeño, pero tu hogar no está aquí últimamente. Eres parte de esta vida ahorita, pero un día esta vida se acaba. Y lo que sigue más adelante, esa es la destinación. Y eso es lo que Pedro está comunicándoles a estos cristianos y, sin duda, está comunicándonos a nosotros. ¿Realizas tú que como cristiano tu hogar no está en esta tierra? Me acuerdo de la oración de Jesús mientras Él oraba por sus discípulos en Juan capítulo 17 y dice así, que aunque están en el mundo no son parte de ella. Hablándole a su Padre, tú me los has dado a mí. Si estamos en Cristo, le pertenecemos a Dios, no a este mundo. En un tiempo antes de Cristo sí éramos del mundo. Y como dice Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora somos transferidos a un nuevo reino. Somos parte de algo mucho más mejor que esta tierra. Estamos aquí por el momento presente y tenemos un propósito específico, pero solo por paso. Solo de paso. Ahora, escúchenme bien. Cristianos, nosotros somos extranjeros en esta tierra y estamos aquí solo de paso, pero no de paseo. Porque en decir eso, la diferencia es que uno que viene de paso tiene un propósito en este lugar
Y es hora de activarse y de animarse y de ser parte de lo que está pasando aquí y llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer en este momento presente. Pero lo que esto no indica, y la manera que muchos cristianos quieren vivir, no es como extranjeros, pero como turistas, que venimos para divertirnos, o que venimos nada más para ver lo que está sucediendo. Y hay muchos cristianos que llenan asientos en las iglesias y que nada más pillan los ojos y es todo lo que hacen. Y dicen ser cristianos. Y no estoy diciendo que no, escúchenme bien. Pero si el evangelio, como dije antes, no nos da la fortaleza y el anhelo de seguir en los pasos de Jesús, hay algo mal. No tenemos la perspectiva de la eternidad. Lo que tenemos en mente es todo lo que este mundo nos ofrece. Queremos poner nuestras esperanzas en el dinero, la carrera, la relación, la familia, los hijos. Todas cosas últimamente buenas, no tienen nada malo pero no son Dios. Reconoces, cristiano, que tú no estás aquí para siempre. Y muchos queremos extender nuestras vidas aquí en la tierra para experimentar todo lo que la tierra puede ofrecernos. Mientras viviendo bajo la bandera de cristiano. Pero este no es nuestro hogar. Somos extranjeros. Estamos aquí por un momentito. Y quiero que vean esto. Vamos a terminar aquí. Segunda de Corintios. El apóstol Pablo nos llama a algo interesante. Nosotros que somos cristianos. Pedro usa la palabra extranjero. Pero quiero que vean ustedes aquí. Segunda de Corintios 5. Versículo 17, empezando ahí, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ves la diferencia? Cristo no vino a darnos una vida terrenal mejor. Nos vino a darnos vida nueva. Completamente nueva. Hechas nuevas. 18, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Qué es eso? El evangelio. Últimamente trayéndonos a la diestra del Padre, a la presencia de Dios. No por lo que nosotros hicimos, pero por la sangre carmesí que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Y por nuestra confianza en Él, poniendo nuestra esperanza en Él. Ahora Cristo puede presentarnos ante Dios y somos reconciliados con Dios. Que en un tiempo el pecado nos separaba. Ahora estamos junto a Dios. Versículo 19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Te ha dado lo mismo a ti. Te ha dado las mismas palabras para poder ir y proclamar el evangelio, para que todos los que te vean a ti vengan a los mismos pies de Jesús, rindan sus vidas y sean presentados y reconciliados delante de Dios. Versículo 20, y aquí acabamos. Así que somos embajadores. Somos representativos del reino celestial. Si estás en Cristo, tú eres una representación de lo que Dios quiere hacer en la vida de todos los demás por medio de su evangelio. Tú eres una representación de la verdad, una representación de la reconciliación entre nosotros y Dios Todopoderoso Santísimo. Debemos de ser como una luz en la oscuridad, brillantes, ardiendo con el fuego del evangelio y proclamando las buenas nuevas para que todo aquel que oiga y crea sea salvo. Y acabando aquí dice, como si Dios exhortase por medio de nosotros,
os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Actúa de la manera que Dios te ha llamado. Has sido reconciliado, actúa en reconciliación. Si somos cristianos, debemos vivir como cristianos, no solamente llevar el nombre. Ánclate de tu identidad nueva. Así que les dejo con una pregunta muy simple. ¿Cómo cambiaría tu vida considerando que estás en el mundo, pero solo de paso? ¿Qué piensas tú? Considerando que estás en el mundo, pero solo por un poquito de tiempo y que Dios te ha puesto aquí y ahora a propósito. Específicamente diseñado. No fue por accidente, fue por diseño. Y final, si para los que consideran al mundo como su hogar, si la tierra es tu hogar y si estás convencido que esto es tu hogar, entonces el cielo nunca será. No vas a querer el cielo si quieres más lo de la tierra. No puedes servir a dos maestros. Sirves a uno y odias al otro. La vida terrenal y la vida celestial son completamente diferentes. Pero si estás aquí hoy y quieres ser parte del reino de Dios, entonces te lo ofrezco ahorita. Lo que la palabra declara es que todo lo que tienes que hacer es poner tu confianza en la persona perfecta y obra terminada de Jesucristo. Pon tu confianza en Él, tus esperanzas completamente en Él, y verás que lo que Dios te llama a hacer es mucho más grandioso de todo lo que puedes experimentar aquí. Esta tierra no nos ofrece más de lo que Dios nos puede ofrecer. Y no estoy hablando de cosas terrenales. No piensen de éxito, no piensen de finanzas. Piensen de lo que Pedro pensaba. Él tenía su mente puesta en lo que está en el cielo, donde los ladrones no pueden robar y donde nada se corrompe ni puede ser destruida. Una herencia, una esperanza viva, incontaminable, incorruptible, inmarcesible y reservada para nosotros. Esta esperanza puede ser suya si pone su fe en Cristo. Así que les animo. Crean en Jesús y verán que Él hará todo nuevo en la vida de usted. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias una vez más por la verdad de tu evangelio. Gracias por la esperanza que nos espera en Jesús. Señor, para aquellos que tal vez se han detenido, han dejado de andar hacia adelante. No hay progreso en sus vidas. Señor, pido que ahora les realumbres esa chispa y que ardan con un fulgor resplandeciente, viviendo de una manera que predica tu evangelio al mundo. Y en las ubicaciones que ellos estén, que tú los uses, Señor, para llevar tus buenas nuevas a las vidas de otros. Y Señor, para los que no consideran que tu reino es su hogar, que hoy, Señor, como dice tu palabra, sea el día de salvación para aquellos, y que poniendo su fe, su esperanza en Jesús, sean transferidos, como dice tu palabra, del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo Jesús. Que así sea, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y es en el nombre de Cristo que te lo pido todo. Amén y amén. Que tengan un buen día y a la próxima.